Muy buenas tardes, hermanos. Salimos en un tiempo diferente al que solemos salir. Creo que esta mañana todos ustedes conmemoraron nuestro primer devocional y recordamos aquello que el Señor estaba hablándonos. Quisiera compartir con ustedes esta tarde, noche ya, algunos versículos en el libro de Josué 4, 21 y 22. Y voy a leerles y le dice la Biblia así. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos y vuestros padres y dijeren ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios lo secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que hayas pasado por completo. De esta manera habló Jehová vuestro Dios para mostrar su poder aquel día. Dios bendiga su palabra. He titulado esta meditación para esta noche: un lugar para la memoria. Un lugar para la memoria. Es interesante ver el mandato de Dios a los hijos de Israel. Cuando cruzares el Jordán, luego que lo cruzares, tomaréis piedras y haréis un altar a Jehová tu Dios. Nos preguntamos hoy ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué Dios mandó que se construyeran estas piedras como un recordatorio, como un momento en que Israel iba a recordar por siempre? Una de las cosas que para estos días deberíamos recordar es que Jesús con sus discípulos utilizó la misma metáfora. A través de la cena del Señor, Él reveló el significado de su muerte y su resurrección. Él dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. Lucas 22 se nos dice que el Señor Jesús tuvo con Pedro y Juan el deseo de que ellos prepararan para estas fiestas el aposento alto. Este método, muchos años antes usado por el Señor en Israel, también fue usado por Jesús en tiempos de la víspera de la Pascua. Y como todos saben, estamos en vísperas de las Pascuas aquí también. Deberíamos decir que es interesante lo que Josué recibió como mandato. Y dice así la Escritura: y cuando toda la gente hubo cruzado el Jordán, Jehová le habló diciendo: toma al pueblo y pide a 12 hombres, uno de cada tribu, y tomen de en medio del Jordán piedras, y cuando salgan de él, lleven estas piedras los sacerdotes y también el pueblo, y al levantar allí un altar al Señor, pasaréis vosotros y levantad en ese lugar que habéis pasado el altar. El versículo número 8 dice que los hijos de Israel lo hicieron así, y así los hijos de Israel pasaron este Jordán. Así los discípulos jamás tampoco olvidarían aquella última cena y su significado. Las palabras graves de Jesús: cuánto he deseado comer esta fiesta con ustedes antes que padezca. Quiero recordar, hermanos, que estaba terminando la fiesta ya, y en aquel tiempo de finalización el Señor Jesús mandó preparar la Pascua. En nuestra vida personal, en nuestras experiencias de nuestra familia, muchas cosas se nos quedan grabadas por algunos acontecimientos o por algunas cosas que nos pasaron. Para nosotros, los cristianos, sabemos que los sucesos de estos días no debieron tomarnos por sorpresa. Debemos entender que la intervención de Dios y su poder está detrás de cada cosa que sucede. El arca de Dios en medio del río Jordán representa la presencia de Dios prometida al pueblo. Cuando los sacerdotes entraron al agua en el Jordán, las aguas se dividieron y el lecho del río quedó seco. El hecho de que los sacerdotes se pararan en medio del Jordán, esto dio a entender que era una seguridad al pasar por ella. Cuando ellos salieron con el arca del Jordán, se cerró
y el significado fue que no fue simplemente un acto de la naturaleza que el río se haya secado y luego las aguas hayan vuelto, sino que es el sello de Dios mostrando su compañía en cada momento. Aunque la generación anterior a este pueblo cruzó el Jordán y la generación anterior también divagó por el desierto durante 40 años, Dios cumplió su palabra, aunque la gran mayoría de ellos no entraron en la tierra. Gigal, en el 20 del 4 de Josué, es un lugar para la memoria. Israel recordaría y asociaría lo que pasó en ese lugar por generaciones. Yo quisiera decir que el monumento que ellos construyeron es algo así como una ordenanza para comunicarle a los hijos lo que Dios había hecho en ese lugar y que lo tuvieran en su memoria, en el inconsciente colectivo de las generaciones que vinieran de Israel en adelante, recordarían ese lugar y lo que pasó allí. El hecho de que ellos hubieran pasado en seco no es otra cosa que la demostración de que Dios estaba allí. El arca pasó al medio del río Jordán y el río Jordán, su lecho, se secó para que Israel pasara en seco. El pueblo de Dios debía saber que su Dios era grande, poderoso, hacedor de milagros y que Él los acompañaría directamente y los involucraría directamente en sus planes y sus propósitos. El propósito de Dios con este milagro era que el pueblo recordara, amara y honrara a Jehová por sus hechos magníficos. En el 4, 1, 3, inclusive el 8, dice que este milagro fue para que el pueblo publicara sus maravillas, dice la Biblia, y también le honrara, para que publicara sus maravillas y también le honrara. El ejemplo de los sacerdotes entrando hasta el medio del Jordán, se nos habla de la inspiración de aquellos que en el ministerio nos han precedido, siervos de Dios que han servido antes que nosotros, a los que le debemos el mayor de los respetos y el mayor agradecimiento o gratitud. Por último, la importancia que Dios le imprime a la recordación de estos eventos correspondientes a Israel debe mostrarnos a nosotros los cristianos que también Dios imprimirá cosas en nuestra vida. Dios cumplirá sus propósitos en nosotros. Así muramos en este mundo, Dios cumplirá sus propósitos. También debemos entender que Gigal en este pasaje representa a la iglesia, la casa de Dios, el lugar de la memoria, en donde vamos a recordar a Dios todo el tiempo. No es casualidad que los ministros, que los pastores enseñemos todo el tiempo que hay que ir a la casa de Dios. El Salmo dice, yo me alegraré con los que dijeron a la casa de Jehová iremos. Es un lugar para la memoria. El lugar físico donde la iglesia se reúne como descendiente de los apóstoles es un lugar para la memoria. Dios actúa en forma personal y expresa sus propósitos en nuestra vida y en la iglesia, y también actúa al enviar sus bendiciones en ese lugar como pueblo suyo que somos. Las cosas que Dios hace en nosotros tienen el propósito de que por ellas le honremos, le adoremos y le sirvamos. El Salmo dice, publiquemos sus maravillas. Hay otro salmo que dice, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia y la verdad por todas las generaciones. Yo vengo de una generación en donde los siervos de Dios eran honrados por su servicio a los santos. La Escritura dice, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor, sirviendo a los santos y habiéndoles servido también. Cada vez que el futuro de nuestra vida enfrenta grandes tormentas y oscuridades, debemos recordar que Dios está en medio de la tormenta. Su santo evangelio nos ilumina e iluminará a cada generación hasta
hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Que el Señor les bendiga mucho. Que la paz de Dios esté con ustedes esta tarde. Dios les bendiga. Llévame al madero, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro.